Bueno, ¿qué tal Eugenio? ¿Qué tal amigos del programa Arreglando el Mundo? A ver si lo arreglamos un poquito más. Bueno, hemos tomado la decisión de iniciar estos temas. Ya había hablado algunas cositas antes, pero vamos a hablar un poco sobre el tema de Grecia en la historia. Y me lo propuso Eugenio porque teníamos una pequeña discusión sobre la importancia de Grecia en la cultura humana, podríamos decir, la cultura humana en general. Pero evidentemente Grecia está en el comienzo de la civilización occidental. ¿Mm? Viene a ser parte del comienzo de la civilización europea. ¿Mm? Sin ir más lejos, Europa, la palabra Europa viene de una diosa, la diosa Europa, o sea, de la cultura griega, nada menos. El latín tiene raíces del griego, entonces, y el griego obviamente está también dentro de las lenguas que recibieron el Nuevo Testamento, la Biblia, recibieron todos los evangelios cristianos, fueron traducidos al griego. No sé si hay uno de los testamentos que fue escrito en griego directamente, o creo que solamente hay uno que fue escrito en hebreo y los demás fueron escritos en griego. O sea que la lengua griega fue muy importante. Se llamó la Koiné porque aglutinaba un montón de lenguas que estaban alrededor. Entonces, y la civilización griega cogió todo el Mediterráneo, o sea, llegó hasta el Mar Negro, hasta todo el perfil hasta el norte de África. O sea, llegó en un momento la cultura griega a ser un gran imperio. No tanto como el romano, pero sí una influencia muy importante que llegaba hasta la Magna Grecia con Sicilia. Eran colonias griegas. Entonces, obviamente, dentro de esa cultura se desarrollaron también la cultura griega, dentro de esa cultura, de esa civilización, digamos. Ahora, no, yo no es que no digan que no ha tenido importancia, claro que ha tenido importancia, por supuesto, es un eslabón más. Cuando uno analiza la historia de una civilización, va viendo los eslabones como una cadena. Entonces, cada etapa de la historia ha sido un eslabón de la cadena. Si el eslabón se cortara, se corta la cadena. Entonces, en el caso de la historia europea, no se cortó la cadena, ni siquiera ni con la Edad Media, incluso con la decadencia del Imperio Romano, tampoco se cortó la cadena, o sea, la cadena siguió. De hecho, toda la cultura griega se rescató gracias también a los árabes. Los árabes rescataron textos de Aristóteles. Y luego esos textos de Aristóteles, de los filósofos griegos, fueron rescatados por los árabes, muchos, y también luego fueron cuidados, protegidos y traducidos por las abadías, los abades, ¿no? Los curas de la Iglesia Católica. O sea, fue la Iglesia Católica de una u otra manera. La Iglesia cristiana en ese momento, la Iglesia Católica, todavía estaba en plena formación, entonces podríamos hablar casi como una iglesia cristiana inicial, ¿ya? Que rescató esos textos y muchos textos. O sea que la cultura fue rescatada, la cultura helenística fue protegida y cuidada por, digamos, por el Imperio Romano y por la cultura cristiana de la Edad Media. Entonces, obviamente, Grecia fue importante, por supuesto, pero si nosotros miramos así con una visión más amplia todavía
de la historia del mundo, nosotros podemos decir lo siguiente, o sea, todas las civilizaciones eh, han tenido sus evoluciones. Unas se han retrasado, otras se han recuperado, otras avanzaron mucho. Europa avanzó mucho, la revolución industrial fue un tremendo avance. Pero finalmente el ser humano es como lo que pasa cuando nosotros vemos que un africano de una tribu X lo vemos con un móvil, con un celular, un teléfono celular. Un africano que a lo mejor anda con taparrabos y una lanza, o casi, y con un celular. O sea, ese, esa capacidad que tiene el ser humano de adaptarse y de coger la tecnología de otras civilizaciones, la inteligencia existe. Entonces, por ejemplo, China se atrasó muchísimo, se estancó, fue como una civilización que tuvo un gran crecimiento, pero luego se estancó y la civilización que tuvo el repunte fue la europea. Entonces, al final viene China a recuperar ese tiempo perdido, ese como largo letargo que tuvo China, lo vino a recuperar en el siglo XX, a finales del siglo XX. Y en poco tiempo, en unas 3 décadas, ya recuperó siglos y siglos de estancamiento tecnológico y científico. Pero tremendamente, o sea, es que no estamos hablando de ponerse al día, no, es que hoy en día China tiene máquinas que están yendo a Marte y máquinas en la Luna. China. ¿Mm? Entonces, y claro, la punta de lanza del Oriente fue Japón, que fue apoyado por Estados Unidos, ¿ya? Y luego, y algunos los tigres asiáticos como Corea del Sur, en fin, Hong Kong, Taiwán, fueron las grandes culturas, Singapur, las grandes culturas orientales que desarrollaron unas economías fuertes y industriales, muy pujantes, muy científicas, muy tecnológicas, que se pusieron al día rápidamente, y China fue lo que hizo fue simplemente copiar todo eso. Entonces, cuando nosotros decimos que una civilización ha sido importante, claro, ha sido importante dentro del eslabón de la cadena de la historia, ¿vale? Pero desde el punto de vista de, de si esos conocimientos fueron absolutamente únicos dentro de toda la historia de la humanidad, yo diría que, salvo algunas cosas, algunas singularidades, en general, todas las culturas han tenido medicina, matemáticas, tecnología de una u otra manera, educación, educaban a los jóvenes. Generalmente el deporte estaba siempre incluido en todas las civilizaciones. En el Oriente incluso están las artes marciales. Eh, entonces las singularidades vienen a ser un poco en el mundo de la filosofía, la metafísica, cosas así, pero ahí es cuando nosotros decimos, bueno, esos conocimientos fueron claves para el desarrollo de la tecnología o no. Vemos que una cultura como la China recoge rápidamente todas las invenciones del mundo occidental y las hace propias, pero en cosa de 2 o 3 décadas. Entonces era esencial determinado conocimiento. O sea, un poco está la pregunta del para qué se hacen las cosas. ¿Ya? Y todas las culturas tienen un concepto tecnológico, o sea, todas las culturas tienen un sentido de trabajo científico, o sea, de desarrollo científico. Pero también está el sentido espiritual, o sea, ¿para qué? ¿Para qué hacen las cosas? Hay culturas como la India, por ejemplo, que desarrolló no mucho, hoy en día la cultura de la India es muy desarrollada, o sea,
Desde el punto de vista tecnológico, los científicos hindúes son de alta calidad, o sea, a nivel mundial. Pero me refiero más que nada al Estado, a la élite científica india, ¿ya? Pero durante siglos también fue una cultura pasiva, atrasada, porque su religión no le permitía, digamos, de buscar mucho más allá. En cambio, en algún momento yo te decía, Eugenio, que precisamente en la Biblia no existe ese tope, eso que diga, no, no hagas esto porque es malo. No,